Bueno, y recibimos al diputado nacional electo, Esteban Paulón, que ya había venido por aquí en la candidatura. Así es. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, 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 muy bien. Muchas gracias por la invitación. Esteban, sos uno de los referentes de la renovación del Partido Socialista. Evidentemente tu figura les puede dar una inserción ahora en tu nueva función de diputado. Pero bueno, ¿qué opinás de lo tan cambiante que resulta en la escena política las actitudes del socialismo? Por un lado, acá en la provincia fueron en esto, llamémosle Juntos por el Cambio con el PRO, a nivel nacional apoyan a Schiaretti y ahora salen públicamente a apoyar a Sergio Massa. Son tres momentos diferentes, ¿no? En primer lugar, el posicionamiento provincial. Nosotros entendíamos, primero somos un partido de la oposición y este proceso electoral tan largo que venimos teniendo en Argentina tiene distintas etapas. La etapa que enfrentamos el 19 de noviembre es una etapa que es un balotaje, donde la sociedad argentina decidió que solo 2 candidaturas estén en el cuarto oscuro. En ese contexto, donde el 19 de noviembre va a haber un presidente electo, que va a ser Sergio Massa o Javier Milei, no va a ser ni Clemente, ni Messi, ni la figurita de la selección. Eso podrá ser la expresión de enojo de algún segmento de la población. Pero en definitiva, cuando se abran las urnas, Sergio Massa o Javier Milei van a ser presidentes. Nosotros entendimos que en esa instancia, después de haber hecho una campaña junto a Schiaretti, claramente en la oposición, porque tenemos enormes diferencias con la gestión que viene llevando adelante Unión por la Patria, y porque aparte no nos sentíamos contenidos en Juntos por el Cambio, decidimos en ese contexto de balotaje apoyar la candidatura de Sergio Massa y rechazar la candidatura de Javier Milei, porque entendemos que la candidatura de Javier Milei tiene un rasgo claramente autoritario que pone en riesgo ciertos principios básicos de los consensos democráticos que hemos construido de 1983 a esta parte. Desde el cuestionamiento a la memoria, verdad y justicia, como una idea medio abstracta, pero que en realidad es la columna vertebral, ¿no? En el 83 salimos de la dictadura con los juicios, con la recuperación de la memoria, y es parte sustantiva de nuestra democracia, y claramente el espacio de Milei no cree en eso y lo ha puesto en cuestión permanentemente, hasta temas de valores, como por ejemplo plantear que la salud y la educación pública pueden reemplazarse por vouchers, o que hay que privatizar los bosques nacionales, los bosques que son patrimonio de todos los argentinos, para no generar cargos públicos de guardaparque. O sea, llega a una idea, a un límite de la cuestión de esta idea de achicar el Estado, que se contrapone con muchos de los valores que nosotros planteamos, inclusive también concretamente en proyectos puntuales, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la mercantilización de los órganos, que ha sido ratificado hace poquitos días nomás por Diana Mondino. Esto no es un carpetazo, nadie está buscando archivos, digo, hace 96 horas Diana Mondino en una entrevista vuelve a insistir en que todo es mercantilizable. O la derogación de leyes como el matrimonio igualitario o la ley de identidad de género, que para el socialismo son leyes importantes, fueron autoría de nuestros diputados y diputadas. Entonces hay una serie de valores que nos hacen pararnos en la vereda enfrente, sin esto ser una adhesión del socialismo Unión por la Patria. Yo el 10 de diciembre asumo como diputado, Ricardo, diputado de la oposición. Es un diputado opositor. No voy a Unión por la Patria, el socialismo no va a conformar el gobierno, no se habló absolutamente nada con Sergio Massa. Es una expresión que creíamos que era importante tomar para ser honestos con nuestro electorado en relación a una elección donde sentimos que se elige entre autoritarismo o democracia, o tendencias autoritarias y el sistema democrático. Sobre la base de un mínimo consenso democrático, el socialismo construirá una alternativa, seguramente con muchos de los sectores, y ahí me meto en otra parte de tu pregunta, con los que hemos construido Unidos para Cambiar Santa Fe, porque vos sabés que, si bien es cierto que hay distintas miradas, en el caso del socialismo apoyando a Massa, el radicalismo planteándose prescindente, aunque muchos de sus dirigentes ya han expresado alguna posición por Milei o por Massa, y el PRO no resolviéndolo orgánicamente, pero sí con sus principales referentes también en 2 posiciones. Macri, Bullrich, Ritondo apoyando a Milei, Rodríguez Larreta y otros referentes en la abstención, pero planteando, no en la abstención, digo, en la prescindencia si se quiere, pero planteando grandes diferencias con Milei. Entonces, dando a entender que Milei no sería la opción. Creo que con muchos de esos sectores nos vamos a encontrar en el Congreso y vamos a dialogar. Y siempre en el marco de la democracia se puede construir una alternativa, pero creemos que en esta elección, donde va a haber un candidato que va a ser electo presidente, era importante plantear una posición. Y en relación a y con esto termino, en relación a lo provincial, yo quiero recordarte, seguramente vos te acordás, digo, en 2011 Hermes Wiener pierde la candidatura presidencial. El FAP UNEN se dispersa. El radicalismo fue Juntos por el Cambio, el socialismo siguió
insistiendo con la tercera vía, gobernamos 8 años la provincia, sin ningún problema, con Bonfatti y con Lifshitz, con distintos posicionamientos nacionales, concentrados en el proyecto provincial. Tanto es así, también no fue, que nos volvimos a juntar ahora, inclusive incorporando al PRO y otros partidos para Unidos para Cambiar Santa Fe. Entonces, creo que así como la gente vota bien diferente en cada instancia, lo provincial, lo nacional, qué es balotaje, qué es primera vuelta, qué es paso, también quienes nos toca la responsabilidad de gobernar y de representar al pueblo tenemos que poder tener esa inteligencia de separar lo que es el contexto provincial, donde había una necesidad de ganarle al peronismo, que en los 4 años de Perotti fue un gobierno espantoso, y por otro lado, en lo nacional, donde tenemos matices o diferentes visiones, pero que seguramente después del diciembre nos encontrará juntos. El gobierno provincial empieza en su composición a parecerse más a un gobierno del Frente Progresista, ¿no?, que de Juntos por el Cambio. Digamos, ¿no es una oportunidad histórica que tiene el socialismo de resolver sus problemas internos en este momento? Digo, porque por este programa han pasado los distintos referentes del socialismo, por ejemplo, Bonfatti diciéndonos, yo no fui consultado para apoyar a Schiaretti en su momento. El intendente de Villa Gobernador Cabe diciendo, yo no voy a apoyar a Schiaretti, yo voy con Massa. Digo, este tipo de divergencias públicas, ¿se pueden llegar a resolver? Digo, a través de referentes jóvenes como vos. Sí, creo que es lo que viene, ¿no? Creo que la elección nos puso frente a muchos dilemas y a muchas posiciones. Es cierto que hubo distintas miradas y de hecho la resolución que tomamos, el documento que firmamos a favor de la candidatura de Massa y en contra de la candidatura de Milei, está apoyado por todos los sectores, incluso aquellos que apoyaron en la Paso a Larreta. El socialismo en la Ciudad de Buenos Aires, hubo un acuerdo en avanzar en este sentido. Creo que eso puede ser un primer acuerdo para restablecer diálogos. De todos modos, es importante decir que el socialismo es un partido político que resuelve sus temas en los ámbitos orgánicos, y muchos de los compañeros y compañeras que por ahí no se sintieron contenidos en el acuerdo nacional con Schiaretti participaron o tuvieron la posibilidad de participar en las instancias orgánicas, Congreso Nacional, Mesa Federal, tienen representación. De hecho, el propio Antonio Bonfatti estuvo presente en el Comité Nacional como invitado porque es una voz que creemos relevante. Creo que ahora viene una etapa de mucho diálogo dentro del socialismo, sobre todo porque, como les decía recién, me parece, primero, el escenario político que estamos viendo ahora, de cara al 19 de noviembre, al menos en lo que respecta al Parlamento, es un escenario que ya no existe más. Es una ilusión óptica. La realidad es otra. Los bloques en la Cámara de Diputados se están dispersando, están encontrándose por nuevas afinidades. En esas nuevas afinidades yo creo que el socialismo tiene una gran oportunidad, primero de consolidar el trabajo que tenemos con el interbloque federal, porque con el gobernador Schiaretti, el gobernador electo Yarlora hay una excelente relación y apostamos a ese vínculo a futuro, pero seguramente en un espacio más amplio, donde nos vamos a encontrar con parte del PRO, con parte del radicalismo, con distintos actores políticos, al menos empezando a encontrarnos en el Congreso. Luego, el desarrollo político de Argentina, que es muy vertiginoso, como ustedes saben bien, dirá si eso termina germinando en una propuesta electoral alternativa, siempre, en el caso nuestro, desde un espacio de oposición, una oposición constructiva. Creo que si un mensaje nos dio la sociedad el 22 de octubre es que la grieta no va más. Y creo que ahí tenemos que tomar nota de eso. Y el otro mensaje, me parece, es que la mayoría de la gente votó opciones dentro del sistema. Patricia Bullrich era una opción de cambio dentro del sistema. Sergio Massa era una opción oficialista, pero con una fuerte impronta de cambio dentro del sistema. Schiaretti era una opción de cambio dentro del sistema. Creo que lo que a la gente le quitó un poquito la pata del acelerador el 22 de octubre es al cambio motosierra y dinamita en mano. Eso, a veces pareciera que hay ciertos sectores políticos que piensan que los países se pueden resetear, como el celular o la tablet. Los países no se resetean. Hay continuidad, estamos acá, mi vieja está jubilada acá, mis sobrinos van a la escuela, la familia de ustedes sigue circulando. Entonces, pretender una explosión, un estallido, un reseteo, es irreal. Lo que tenemos que encontrar son los consensos para programas que nos permitan salir de la crisis y confiar en la gran cultura democrática que tiene el pueblo argentino. Yo creo que los resultados de las elecciones de este año, al menos en Santa Fe, mostraron que la gente vota claramente, sabe qué vota en cada momento. En las PASO provinciales votó una cosa, en las PASO nacionales votó otra,
eligió a sus candidatos. En las generales se invirtió el orden al menos a nivel nacional, el orden de cómo llegaron los candidatos. Acá se redujeron algunas distancias. Apareció Schiaretti a partir de los debates y de poder dar la cara y pasar a estar en la agenda nacional con las propuestas de federalismo que nosotros acompañamos. Entonces creo que el 19 de noviembre la sociedad va a votar y nosotros tenemos que ver, una vez que la gente decida. Lo nuestro es una opinión, una perspectiva, pero bueno, habrá que esperar a que la gente decida y a partir de ahí, en caso nuestro, trabajar para construir una alternativa de oposición. Supongo que la agenda legislativa el año que viene va a ser importante, porque Argentina hay una cosa que necesita, más allá de los matices ideológicos, son reformas profundas en muchos temas. ¿Cómo estás viendo? ¿Qué es lo que necesitamos como para poder salir del atolladero? Porque la realidad es que estamos en este marco, ustedes apoyan a Massa, que es el ministro de esta economía. Totalmente. Que es un desastre. Entonces, ¿qué es lo que estás viendo? Totalmente, sí, ese apoyo a Massa más vinculado a una defensa del sistema democrático, pero diciendo que también el 22 de octubre la gente votó un cambio. O sea, incluso a Massa le demandan un cambio. Yo creo que nadie puede seguir viviendo en un país con el 140% de inflación, con el deterioro permanente de la salud y la educación, con la inseguridad, en el caso nuestro las provincias, con el abandono que hay del Estado federal hacia las provincias en coparticipación, en subsidios, en obras públicas, en lo que hemos hablado en la campaña y que es nuestra agenda parlamentaria. Yo creo que tiene que venir necesariamente un tiempo de mucho consenso y de esas reformas que vos planteás, porque obviamente el país no puede seguir así. Si no logramos esa inteligencia, yo también creo que el 22 de octubre la mayoría de la sociedad, cuando digo votó por opciones del sistema, creo que nos dio una oportunidad a los partidos políticos que hemos ido construyendo y consolidando el consenso democrático del 83 esta parte, de hacer las cosas bien. Y ese hacer las cosas bien es generar ese consenso para las reformas, para unas reformas que permitan que el país salga de la crisis y que Argentina pase a ser un país que se desarrolle, que crezca, porque hace 20 años nuestro Producto Bruto no crece. Entonces, por algo esto es. Ahora, si nosotros fracasamos en ese intento, hay 10 Mileis a la vuelta de la esquina. O sea, podremos zafar en una aritmética electoral el 19 de noviembre, pero Milei está expresando algo que es la convicción de mucha gente de que hasta ahora el sistema democrático dio respuestas institucionales porque hemos pasado todas las tormentas y las hemos resuelto en el marco de la Constitución, pero no ha dado respuestas en la economía, en el desarrollo. Entonces hay que hacerlo bien. Esas reformas tienen que venir porque si no, la sociedad argentina va a encontrar en otra persona que quizá se peine mejor, no grite en la televisión, no tenga exabruptos, ande de saco y corbata, o sea mujer, o tenga otro formato político, pero va a estar expresando ese hartazgo con los partidos que a veces se llaman tradicionales. Y los partidos tradicionales, entre comillas, somos los partidos que en el 83 construimos ese consenso democrático y que lo venimos sosteniendo hasta este momento. Entonces, si el 19 de noviembre la sociedad nos da una oportunidad más, se consolida esa tendencia que pareciera ser que se va a dar, hay que hacerlo bien y allí estaremos nosotros para aportar a esos consensos y a esas reformas. Esteban, muchas gracias. No, a ustedes. Muchas gracias. Seguimos en Hora Política.